Seguimos en la Tucumana, seguimos en la Tucumana de mañana en esta jornada lluviosa. ¿Llueve? Acaba de parar. Paró. Salió el sol, ¿eh? Salió el sol. Salió el sol. Sí. No estamos hablando del municipio de Las Talitas. No hay chivo ni nada. No hay. Deja de meter chivos, si no acá. No. Salió el sol porque está el gran Julián Bernat, ya lo tenemos mejor. A nuestro asesor financiero y quiero Hola, bombo, ¿qué tal? platillo y aplauso. Buen día, ¿cómo les va? Nosotros aplaudimos. Bueno. ¿Cómo estamos, Juli? Muy bien. Feliz día. Feliz Por allá. día. Feliz día del trabajador. Te Pero- extrañamos la semana pasada, estabas medio. Sí, me enfermé. No Recupero. dengue, bueno. el único ser que no tuvo dengue que yo conozco. No, Vos no, tampoco. pará. No tuve dengue ni COVID todavía. Ni COVID, las dos. Las dos cosas al mismo tiempo. Lo cual Sí. Un afortunado total. me van a dar un premio al final. Es que una persona. Acreciendo el rumor de que Julián Bernat es en realidad un robot. Aclará. Aclara, robot. Bueno, Juli, un gusto tenerte. Gracias. Gusto estar acá. Qué tiempos difíciles que estamos pasando, Juli. ¿Vos sí? Nada que vos no nos hayas anticipado. Nada que sí, totalmente. Creo que Estamos a tiempo de hacer. Me acuerdo que a mediados del año pasado Julián decía, es tiempo de hacer esto. sí, Y bueno, después Tuki. Después dice, Ana, tenés que hacer. No lo hice, Tuki. Ahora estamos viviendo un embrollo tremendo, situación compleja, crisis. ¿Podemos decir en este momento de crisis, podemos sacar provecho o no? sí, a ver, cuando habíamos conversado, ha empezado allá por el año pasado, decíamos que la importancia de adelantarse a los hechos, ¿no? Sí. Entonces ahí sacábamos algunas conclusiones. Cuando llegábamos a enero decíamos, antes, por ejemplo, antes de las elecciones decíamos, bueno, no sé, resguarda tu capital. Sí. Después en enero no resguardes tanto porque una cuestión es vender, Claro. ¿no? Lo cual era importante. También decíamos, por ejemplo, en materia de finanzas, que el dólar, cuando se bajó la tasa, iba a estar quieto. Sí. Invirtamos no en los dólares físicos, sino en un bono que han rendido bien. Sí. Entonces, hoy en día, ¿cuál es la oportunidad? ¿Cuál? ¿Cuál es la oportunidad que tenemos hoy? En finanzas es muy importante saber, lo dijimos, el costo del dinero. ¿no? Sí. El costo del dinero es lo que te cobran los bancos, básicamente por sacar créditos. Bien. Ese costo del dinero hoy está muy bajo, ¿no? A raíz de las sucesivas bajas de las tasas de referencia, eso está muy bajo. El costo del dinero, lo que te cobran los bancos. ¿Contra qué hay que comparar eso? Cuando vos invertís en un negocio y tenés tu pyme, la pyme obviamente tiene todos los recursos con los que puede trabajar. Sí. Y eso es plata puesta. Generalmente las pymes, de todos los recursos que tiene para poder trabajar, el 90% más o menos es capital propio, es decir, la tuya, tu plata. Claro. Y si tú un emprendimiento, un negocio, le pones, ¿qué plata pones? La tuya. La tuya. ¿Por qué? Porque generalmente el costo del dinero es elevado, ¿no? Ujú. Y no tenías aparte fuentes de financiamiento. ¿Cuál es la oportunidad hoy? Que el costo del dinero está bajo y es más bajo que el costo de capital. ¿Qué quiere decir esto? Porque no es lo mismo. Una cosa es que el banco te cobra a vos, por ejemplo, un 5% mensual para tomar una deuda, pero si vos pones la plata, ¿cuánto le exigirías a ese proyecto por el riesgo que tiene? Ejemplo. A ver, Gaby, yo te digo, vos tenés X cantidad juntado, Sí. vas y lo pones en un plazo fijo y te dan el 5% Mensual. mensual. Y yo te digo, bueno, pongamos un negocio, ¿cuánto vos vas a querer de retorno por poner esa inversión? Y por encima del 5% Exacto, seguro. exacto. Porque el plazo fijo, pero además me asegura, no tengo riesgos Exacto. y es un monto, el piso. Exacto. Igual Como está un poquito, negocio. el plazo fijo ahora está poquito. Bueno, eso hace que entonces tu costo de capital, lo que vos Sí. buscas por tu plata, es mayor al costo del dinero. Claro, sí. Entonces te conviene empezar en tu estructura de financiamiento tener más deuda, porque es barata. Y ahí decimos que en Argentina es una oportunidad clara. ¿Por qué? Porque hoy vos, por ejemplo, podés estar sacando préstamos para las pymes, bien calificadas y todo lo demás, al 40-50% anual de tasa nominal, y es muy baja y se fija en el momento cero. Es decir, Sí. hoy va y no se modifica nada en 4 años, ¿no? El 40%. Lo cual es muy bueno.
Porque acá suponemos que la inflación va a estar muy por encima de eso. Bueno, acá, ¿por qué hago la discriminación de lo que es el costo del dinero al costo del capital? Porque una cosa es lo que te cobran los bancos y eso puede ser un poco artificial, porque las tasas de referencia se bajaron y hay una idea macro para estabilizar ciertas cosas de las macro, que son los pases, lo que paga el Banco Central por los pases a los bancos. No sé si es tan real, porque en definitiva hoy está por debajo de la inflación proyectada. Sí. Entonces, esa artificialidad en la baja del costo del dinero, hay que aprovecharla para, en esa estructura de financiamiento, tener más peso lo que es aprovechando ese costo de dinero. Pero ojo, claro, que siempre teniendo en cuenta los riesgos que asumís, porque independientemente de que del costo del dinero sea bajo, el riesgo cuando vos invertís, lógicamente es elevado porque estamos en una situación que no es la mejor para poder invertir. Bien, sí, a ver, entonces yo, pasando en limpio, voy y saco 100, pongamos así número redondo. Y el costo del dinero va a ser 40%, o sea, voy a tener que 50, sí. bueno, dentro de un año tengo que ir devolviendo 150 en total a lo largo de un año. Yo tengo que presuponer que a esos 100 cuando los ponga en mercadería, lo que sea que yo quiera, voy a tener un retorno superior. Exacto. A lo largo de este año voy a hacer de esos 100, 200 para yo poder pagar los 150 y además quedarme con la ganancia. Exacto. Pero suponemos eso, pero también tenemos que tener en cuenta el riesgo de y si no vendemos, y si nos va mal, y si las ventas salen mal, también lo tenemos que pensar. Por eso decía que, si bien el costo del dinero está bajo, pero claro, el punto de partida es entender de que si el negocio va a generar ese retorno, obviamente es una mejor situación en que yo te diga, mira, el costo del dinero es 15% mensual, y bueno, el costo de capital también aumenta un montón, porque se supone que refleja todo el desequilibrio y refleja todo el riesgo que existe. Pero acá como que la tasa esa pues yo decía, el costo del dinero básicamente tiene que ver, un punto clave es la inflación. Y es como que lo están un poco, nada, por una cuestión de expectativa, lo bajaron al costo del dinero, pero es una oportunidad para aquel que tenga un negocio que hoy pueda retornarle nada, no es tan elevado para poder hacerlo. Obviamente tenés que conocer los números de tu negocio. Y ahí es donde, si no lo conoces a los números, no podés aventarte a hacer toda una estructura de financiamiento distinta. Porque vos le preguntabas hoy al dueño de una pyme, le decís, bueno, ¿cuánto es el retorno que tenés sobre el capital? Y no sabe. Entonces, conocer los números del negocio son clave. Y no necesariamente con asesores, sino además uno. ¿No? Yo, aparte de mis clientes, no solo lo asesoro por ahí, sino que además trato de enseñar que ellos lo puedan interpretar a todos los estados financieros y su dinámica para que precisamente tomen mejores decisiones. ¿Y cuál es la situación hoy por hoy en este contexto que estamos viviendo de las pymes de Tucumán? Vos que tenés más allá de tus clientes, vos que tenés un panorama amplio con respecto a inversiones, con respecto a empleados, más allá de los precios, siempre decimos, hay que ajustarse de acuerdo a la situación que estamos viviendo. ¿Cuál es el panorama? ¿Han cerrado pymes? ¿Qué es lo que vos ves? No, sí, el panorama está claro, como decimos siempre. Uno lo que trata es, bueno, hoy un lindo día para pasar esto. Yo decía siempre lo siguiente, ¿no? Sí. Que uno se levanta a la mañana y yo me tomo por lo menos 2 horas pensando en qué es lo que uno supone que va a pasar. Porque en definitiva, cuando uno el escenario que uno prevé se da, es donde ganas plata. Claro. Entonces, la importancia de tomar las decisiones contemplando la macro. En eso de la macro, como decíamos en enero, si vos, imagínate, pensás que vas a vender un montón, vas a tener gran parte de tus recursos puestos en stock. Claro. Y eso genera un riesgo enorme. Entonces, la importancia de entender en qué situación estamos. Esa situación no ha cambiado. Es decir, no dentro de 2 meses no vamos a estar mucho mejor de lo que estamos hoy. Lo cual sigue siendo la misma situación. Dentro de 2 meses no vamos a estar mejor. No, totalmente no. Porque es una cuestión que requiere su tiempo y todos los indicadores todavía marcan. Que esto va, sí, incluso que va para peor. Cuando habla de los préstamos baratos, ¿no? Y el costo de dinero barato, digamos,
Hay un dicho popular que dice, A ver. cuando la limón es grande, hasta el santo desconfía. Y yo me pregunto, digamos, detrás de esto está el sistema financiero, están los bancos, hay un montón de intereses. Porque ahora hay créditos baratos, es el... Claro, ¿por qué, digamos, ahora hay crédito barato? No hay, le está sobrando plata a los bancos, que necesitan ponerla en la calle para... Es una movida política, porque si todos nos abalanzamos a sacar crédito barato, suponiendo una cuestión hipotética que nunca pasa y los bancos pierden mucha plata. No, claro, pero ¿qué es lo que sucede? En realidad, que hablábamos de la inclusión Sí. financiera, es lo que te digo, las pymes en general, que demandan mucho, que demandan dinero, generalmente su estructura de financiamiento, gran parte es de su capital propio. Sí, Porque en general las pymes de 0 a 5 años no tienen, como tienen un elevado riesgo porque recién empiezan, no toman mucha deuda. sí. Hay un segmento muy puntual, que a mayor escala, que toman deuda. Pero en general las pymes no toman deuda. Porque para tomar deuda tenés que hacer bien los papeles. Y dentro de bien los papeles es organizarte y tiene un mayor costo. Claro. Organizarte, armar bien una sociedad, armar bien la profesionalización del negocio. Hay un montón de cuestiones. Generalmente las pymes no tienen el grueso de su estructura de financiamiento deudas con bancos. Sí con deuda con proveedores, deuda, pero no tiene generalmente. Y ahí es donde lo hablábamos en el sentido de que Sí, sí. ¿cuánto le debes al banco? Y si te das desde la persona física, incluso las empresas, las pymes más chicas, no tienen deuda. Julián decía, yo prefiero la deberle al banco. Claro. Y eso en otro extracto, en la estructura productiva y las empresas más grandes tienen deuda. Claro. Y entonces los bancos en parte les sobra, porque no tienen gran requerimiento de fondos, de parte del grueso. Y eso, y incluso el banco sigue pasando, lo decíamos que en realidad el banco, ¿qué es lo que hace? Como no tiene a quién prestarle, generalmente le presta al Estado. Gran parte de los activos de los bancos, o sea que la plata que tiene la gente Sí. depositada, le presta al mismo Estado. Eso incluso, por eso es medio un poco artificial, eso incluso sigue, es mayor la cantidad que se le presta a tanto al Banco Central o al Estado. Eso es muy elevado. ¿Por qué? Porque no tiene dónde colocar el dinero. Entonces, Claro. para pasar el limpio, para la gente que nos está mirando, nos está escuchando, en este contexto también de mucha incertidumbre, sabemos de la inflación que sigue subiendo, sueldos que han quedado por debajo, se aumenta todo, pero los sueldos no. Entonces, para pasarle limpio a la gente, ¿por qué estamos en esta época de crisis? ¿Por qué es el momento propicio para encarar un crédito en el banco? No, por eso. Si conoces los números de tu negocio Bien. y es recambiar el dinero, porque en definitiva cuando vos tenés puesto dinero en tu empresa, Sí. tiene un costo. Vamos a hacer de cuenta que vos fondeás la empresa en el 90% de todos los recursos. Pero si de repente vos ese dinero lo sacás y lo cambias por una deuda, el dinero en la empresa va a seguir, digamos, es lo que necesita para andar. Y vos la plata tuya, ¿no? La retirás y la invertís. Entonces, pero, ¿qué pasa? Ahí le estás traspasando al negocio un costo no tan representativo. No es lo mismo sacar una deuda al 5%, al 10%, al 15%. Entonces, hoy es el momento como para tomar más deuda si el negocio en realidad así lo requiere, ¿no? Y por eso Si el tenés que negocio- conocer, por eso es con un asesor, porque me pasa de que tenés que tenerlo claro, cuál es el retorno, cuáles son los riesgos que tiene tu negocio, y eso para eso tenés que saber leer todos los estados financieros que tiene un negocio para poder tomar decisiones. No sé, por eso yo diferencio. Una cosa es que el costo del dinero está bajo, otra cosa es que a vos te convenga sacarlo. Claro. O sea, son dos cosas distintas, pero por lo menos está la oportunidad. Si realmente podés, no, obviamente, en términos generales está mal, pero por ejemplo, yo lo contaba, si yo tengo que hacer una inversión ahora, me conviene más tomar deuda para poder hacer la inversión Y que no gastarte la no tuya. gastarte la tuya. En esta época, Julián, nos situamos en las pymes, o sea, una porción importante de la torta, si hablamos de... Casi toda. Claro, ¿cuánto Casi es el toda. porcentaje? Casi Decías. toda la torta. El PIB tiene que ver con las pymes que tienen hasta 100 empleados. Claro. Claro. O sea, el 50% de lo que produce la Argentina. O sea, Sí, es bueno. sumamente significativo. Sumamente. Y en términos personales, más allá del lugar de la pyme, digo, en Tema términos créditos. personales, créditos personales, ¿hoy convienen, no convienen? ¿Y el hipotecario que salió hace poquito? Sí, eso también lo Sí, vamos a lo vamos a consultar. charlar. Pero en esto, los créditos personales hoy están conveniendo, sí, metamos... Bueno, mirá,
cuando hablamos de las pymes, yo decía, el costo del dinero te lo fijan en el momento ya. O sea, vos vas Sí. al banco y te dicen el 40%, el 50% a 4 años. Perfecto. Vos ya sabés el costo de la deuda de inicio, para toda la vida del préstamo. Pero cuando vamos a las personas físicas, hay un problemita. Porque a vos cuando te dicen, mira, te doy un crédito hipotecario, por ejemplo, UVA, ¿el costo del dinero lo sabés? No. No. Porque es el UVA más un porcentaje, 4 o 5% Claro. de tasa. Entonces la pregunta, ahí no se despega de la inflación la tasa. Perdón, claro. Entonces, ¿cuánto te está cobrando en términos reales si tiene el componente de la inflación? Claro. En cambio, hoy, en las pymes, ese componente de inflación, como que se lo están olvidando. Porque sabemos que en 12 meses, la inflación es muy poco probable que llegue al 60-70%. De hecho, hoy los relevamientos marcan que es más del 100%. Lo cual, en realidad, el costo del dinero para una pyme está por debajo de la inflación. Claro. Pero cuando vamos a las personas físicas, eso no ocurre. Ah, Obviamente porque las personas físicas tendrían que sacar un préstamo a 20 años, 30 años. Claro. Pero no le vas a ganar a la situación. Es decir, ahí sí la inflación tiene que ver. La inflación, Acá no. a la inflación la pagás. La pagás con los intereses. Total. Y entonces vos no recomendarías ahorita nuevos créditos. Es para mucha gente la única forma por ahí también de acceder, te dirá, para la mayoría de gente, muy poca gente en Argentina que tenga en el bolsillo lo que hoy cuesta una vivienda. Pero hay gente así, pero hay mucha gente que necesita endeudarse para comprar. Y esta es la única línea de crédito que hoy hay, ¿no? Sí, yo decía De este tipo. que podés en parte arriesgarte, pero hasta dónde pones en riesgo tu flujo. Ejemplo. Lógicamente, si vos para comprar una propiedad que en definitiva te lleve el 30% de los ingresos, es un poco arriesgado, ¿no? Sí. Ahora, si vos hoy en día ahorras el 30% y la cuota que comprás es a hoy el 10% de los ingresos, tenés margen. Seguramente ahí, siempre digo que es mejor siempre por etapa, incluso en los negocios y todo lo demás, capaz que no te compras la vivienda que vale $200.000, ejemplo, pero compras la primera que te vale $50.000, ¿se entiende? Claro, sí, sí, sí. Como para ir por etapas, porque jugar al riesgo máximo, porque, no es época para jugar al riesgo máximo. pero ¿qué es lo que pasa? Sí, y que ha pasado ya, porque esto ya ha pasado. El Sí. problema es que te dicen, bueno, vos pagas un alquiler que en realidad también se aumenta, lo cual la cuota, si aumenta no hay problema. El problema acá, y también que tiene que ver con las pymes, es cómo te acomodas en una situación compleja. Ejemplo, no es lo mismo que vos estés alquilando y de repente te va un poco, nada, te empieza a ir mal, y que vos cambies el alquiler. Es decir, Me voy a algo más chico, me voy a algo más lejos, chico y todo más demás. barato. ¿Qué pasa si vos sacás una deuda y vas a la casa? Después no podés acomodar ese costo. Claro. Eso lo mismo pasa con los negocios, es decir, vos te deberías tomar deuda, pero sabiendo cuál es tu capacidad de poder modificar toda tu estructura de costos fijos, costos variables, para que en realidad puedas adecuarte con situaciones que pasan, como por ejemplo que te baja la demanda y tenés que adecuarlo. Claro. Pero cuando vos tenés costos fijos o cuotas fijas, cuotas que no podés... ¿Hay cuota fija o se va aumentando No, con el...? Son con UVA. En este caso los créditos hipotecarios son de UVA. Claro. O sea, eso se ajusta mes a mes según el precio De la de un inflación. índice De- el mes anterior más un porcentaje. Claro. Que ese porcentaje es el porcentaje real, ¿no? Mm. Es neto de la inflación el porcentaje que se gana. Ujú. Pero en las personas tienen, por un lado vos tenés el dilema de que hoy están baratas las propiedades, que van a aumentar, pero por otro lado, la forma de financiamiento por eso es clave. No es lo mismo para comprarlo, fondearte a una tasa que vos ya sabés el costo, a que es incierto. Y ese incierto es una complicación porque ya pasó. Ya ¿Vos pasó, los créditos UVA o los, ¿cómo se llamaban? Los Procrear eran los créditos que se daban. La época de Macri. Claro, que fue anteriores todo- a Macri tenían como un costo fijo. De hecho, hay Sí, gente todavía sí, que sí. paga 30.000 sí, pesos. no, hay gente que paga 500 pesos de cuota en casa de Loma Tafí, de verdad, no hoy. Sí. O sea, es un chiste, pero está pasando. Sí. Pero después vinieron la línea con crédito suba y había Era gente Macri. o sea, el segundo Sí. año que ya no lo podía pagar, no podía afrontar la cuota. Y acá es donde decimos, es previsible en la Argentina. Mirá, Pasó con los autos también, ¿viste? O bueno, con los autos, con los planes, Claro. que es similar el concepto, el tema ¿no? UVA. más allá de que incluso, por más que independientemente del gobierno de turno hagan bien las cosas, ponele, no importa porque en realidad es muy poco probable que en la Argentina
en un crédito de vida promedio, 15 años, 20 años, no tengamos Un cimbronazo. pico inflacionario. Somos el país, por lejos, en el promedio de Más mayor inestable. inflación. Lo cual, vos te vas a jugar en este país a hacer eso, 20 años. es medio. Claro. Ahora, si lo combinás entre, lógicamente, un préstamo hipotecario UVA más un préstamo fijo, bueno, ahí sí. Pero ahí es donde hablamos de la inclusión y la capacidad que uno tiene para tomar deuda. Y esto sí, cuando uno toma una deuda, esto siempre lo tengo en cuenta, tenés que dejar capacidad para retomarla. ¿Por qué? Porque cuando vos tomás al 50%, ¿qué puede pasar en el día de mañana? Que baje la tasa del costo del dinero. Entonces, si baja la tasa del costo del dinero, te deberías tener capacidad para tomar más deuda y cancelar esa. Otro crédito más. Exacto. Y pagarlo más barato. Y si sube, porque puede pasar que baje y puede pasar también que sube. Si sube, ¿qué pasa? Habrás ganado. Chicos, para todo esto Claro. necesitamos un asesor. Total. Para Total. cada movimiento yo necesito un Julián Lo que Bernat. acaba de decir Julián es, entonces, si yo tomé 100 y tengo que devolver 150 y después me bajan la tasa, y Claro. tomo otros 100 y devuelvo 130 en vez de Claro. 150. Y bajas tu costo de financiamiento. Claro. ¿Qué pasa en las personas? Cuando vos tomás un préstamo hipotecario donde la tasa está en función básicamente de la inflación, el problema es que no vas a poder recambiarla. Imagínate vos, persona física, tomás la deuda y tenés afectado el 20% de tu salario, 25%. Después no vas a tener capacidad para tomar más plata Otro y crédito. recambiarla. Eso en los negocios es dinámico. Y por eso es que las personas en sus fuentes de financiamiento tienen una gran complejidad para comprar activos. Porque no es muy difícil poder sacarlo. Y claro, tenés el extremo de que no está bien que el costo del dinero se fije. Esto no pasa generalmente en el mundo. Se fije por debajo incluso de la inflación proyectada y que vos lo saques. Porque en definitiva, ¿qué pasa? Después terminas ganando, ¿no? Porque hoy puede bajar el costo del dinero y dentro de 6 meses estamos en otra situación. Y más si ese costo del dinero es superficial. Porque acá es bajar el costo de la tasa de referencia para que el Banco Central licúe la deuda que tiene que ver con lo que le paga a los bancos. Entonces, en definitiva, no es tan real. Porque la tasa debería bajar en la medida que el mayor componente que es la inflación, baje. Como eso ha bajado, pero no a la manera significativa como para que baje, estábamos en 120% hace un tiempo. Claro. ¿No? Abajó el 50% la tasa en punto y eso no ha sido con relación a la inflación igual. No, eso no. Entonces esa artificialidad puede o no, después en el mediano plazo, puede o no acomodarse. Yo creo que aparentemente en la Argentina no es, independientemente que sea 1 año, 2 años, 3 años, es muy difícil que en un tiempo prolongado de tiempo no tengamos de nuevo el problema. Es recurrente en la Argentina. Si uno mira la historia, la inflación tiene 100 años de historia en Argentina. Y ahí estamos Es primero. No, además desde, no sé, por tomar el Rodrigazo, año 75, Claro. para acá solamente hubo Mal. 3 o 2 años sin inflación. Todos los años y tuvieron... cuando no tuviste inflación, y ese es el tema, cuando no tuviste inflación, en realidad estás generando todo el problema igual. Que nosotros tenemos todos los casos. La Argentina, la verdad, que es fenomenal en eso, pero tenemos todos los casos. Hemos tenido etapas de que no haya inflación, pero se estaba generando todo un proceso que iba complejo. una burbuja que iba a explotar. En Explotó nomás. Y explotó nomás. Y uno cree que esto no va a pasar. Esto en la Argentina es recurrente. Por eso es que yo diría que siempre tener en cuenta, tenés que tener mucho flujo como para decir, me encaro una deuda, que más allá que lo equivale, porque el pensamiento es cuando vos lo equiparas con el alquiler, Sí. pero no es esa equiparación, porque lo importante en la Argentina es poder cambiar tu estructura de costos cuando te va mal. Esa es la importancia. ¿Cómo te adecuas? Cambiar la estructura de Claro. costos cuando va mal. Si vos tenés un amplio costo fijo, un amplio costo de cuota, después no vas a poder, acomodarte. Que en los negocios pasa lo mismo. Cuando vos creces, en definitiva, lo que pasa es que después, ¿cómo te puede acomodar cuando baje la caída? Claro. Si tenés un elevado costo fijo de empleado y es más difícil que una empresa, por ejemplo, de servicios que, no sé, tiene un amplio componente de costos variables en la estructura. Entonces, es muy importante, y las personas también. Y esa es otro desafío también, la previsibilidad. O sea, decir, estoy creciendo, contrato 20 empleados, sigo creciendo y después, dentro de
4 meses Claro. ya tengo 6 empleados de más. Y era lo que viene Por con ejemplo, ¿no? Y tengo que generarme despido, además de con los gastos que tiene, hay gente que dejo en la calle, todo un montón de problemas, digamos, que también... Crecer tiene sus crisis, y de hecho, más tenés que enfocarte porque claro, un movimiento, cuando te pasa un movimiento para la baja y estás un poco más arriba, es más complejo porque necesitas más plata. Juli, Entonces, no es tan la decisión de crecer. Hay un punto que igualmente lo estudiamos en el sentido de que se analiza bien, es que bueno, hay un bache en las empresas que se dice de que una cosa es tener de 0 a 20 empleados, Sí. otra cosa es de 20 a 100. Es porque ya no depende tanto del dueño. Ya Sí, claro, depende de- los procesos y todo lo demás. ¿Y cómo te adecuas? Bueno, eso es... y en estos tiempos, sumando lo que decía Gaby, se puede hablar de, o sea, muchas pequeñas y medianas empresas entrando, no sé, se puede hablar de, bueno, a ver, ¿subsisto o hago una apuesta para progreso en esta época? Mira, hoy me ha pasado estas 2 semanas, 3 semanas de carácter personal y también con mis clientes. Yo decía que, nada, uno se sienta, y esto, bueno, aplica para todos, pero uno se sienta a la mañana a pensar en aquellas cosas que no estás haciendo porque estás un poco ya en tu statu quo, ¿no? Sí. Es Cómodo, en tu zona de confort, en tu zona de confort. Y hay un denominador común, que es que hay un punto que cuando dejas de buscar oportunidades, entras en el principio del fin del negocio. Cuando me relajo. Sé que vendo, sé que mi marca es... Sé que a mi café entran tanto a esta ¿Qué hora. dejas de hacer? Y esto pasa también con los empleados y con todo. Llega un punto que cuando uno está relativamente cómodo, deja de buscar oportunidades. Esa búsqueda de oportunidades, yo ya sé cuando voy a un cliente y no está buscando oportunidades todo el tiempo, que está en ese camino, en la meseta. Y también pasa en los empleos. A mí me pasaba de que incluso cuando estaba bien trabajando en relación de dependencia y estaba bastante cómodo, tenías que seguir mandando currículum y constantemente teniendo entrevistas. ¿Por qué? Porque ¿Te puede salir a lo mejor? Claro, uno deja de buscar y en esa deja de buscar es que es para producir los resultados del mañana. Pasa que cuando estás en esa situación, me pasa porque yo tengo, obviamente hago mi negocio de servicios, de productos, y ¿dónde me fijo donde uno está un poquito más cómodo? Cuando, por ejemplo, dejas de buscar clientes. ¿Cuántos clientes potenciales he ido a buscar? Me acuerdo cuando tenía 27 años. ¿Y cómo sería eso? Claro. ¿Cuántos currículos mandó en los últimos 30 días? Ninguno. Ninguno. Si uno iba desde el primer día como empezó, imagínate que es bastante lo activo que uno está en las búsquedas de oportunidad. Y eso se termina como nada. En la meseta, claro. en la zona, lo que le decimos comúnmente la zona de confort. Lo que no quiere decir que te llegan propuestas. ¿No? Te llegan propuestas, ¿por qué? Porque lógicamente a uno lo conocen o uno tiene referencia, pero está en el modo pasivo, que quiere decir que si se comunican, pero uno deja de buscar las oportunidades. Ese es el principio del fin de cualquier cuestión. En la generación de dinero, no vas a generar más dinero si estás en esa meseta. Claro. Es muy difícil y eso es lo que uno tiene que trabajar constantemente, y lo que me doy cuenta en los negocios es que en realidad, y pasa es, empiezo a solamente ser pasivo en la recepción de clientes, bueno, eso para mí es el principio del fin, donde uno hay que cambiar. Y es medio difícil porque hay que reinventarse. Hay que tener las mismas ganas que cuando uno y tiene claro, al principio. es justamente salir de la zona de confort, propiamente dicho. Claro. Entonces, que siempre te encuentres buscando oportunidades, digamos. Siempre te encuentres buscando oportunidades. Bien. Bueno. Bueno, Juli, gracias. No. Necesitamos, a ver, no solo si hablamos de las pymes, sino en la vida necesitamos un asesor financiero, sin lugar a dudas. Por supuesto. ¿Tenés un tiempito para que charlemos? ¿Sí? Bueno, es un gusto tenerte. No, es un ustedes. gusto tenerte. Gracias. Yo no te veo desde... Hace un montón que no nos vemos. Es más, Claro, porque vos estaba con fiebre. Claro. Estaba con Julián y me estaba poniendo el termómetro. Cuando no me ponchaba Joaquín, yo me ponía el termómetro. Tengo 37. O sea, estaba sintiéndome mal Sí. acá en la radio. Total. Así que bueno, un gusto volverte No, a ver. ya, el mío. Los chicos invictos. Los chicos invictos. Por ahora sí. No, ya está, chicos. Ah, Ah, por somos favor. dos, pero las dos. No, COVID sí tuve. Ah, te gané. No, no, me ganás, no. me ganás.
COVID tuve una vez seguro, con hisopado, todo, y creo que después en alguna ola posterior volví a tener porque caí en cama unos días, pero ya no lo comprobé, digamos. Claro, ya no te Me hiciste. quedé en cama, sí. Bueno, hago un... Yo tuve de todo, yo creo que tuve COVID, tuve... Escuchá, dengue. yo lo hago porque yo decía, si yo llego hasta el final sin COVID, sin dengue, algo me tienen que dar. Algo tengo que ganar. Escuchá, no ha sido en Por vano. lo menos más clientes, ¿eh? Bien. Nos conformamos Ahora con tengo que eso. salir a buscar Ese- clientes. Ahora tengo que salir a buscar asesor clientes. sanitario en todo caso. Te podrían tomar desde el ministerio, ¿eh? Sí, sí. Pensalo, que las autoridades sanitarias de la provincia tengan en cuenta a Julián Bernat. ¿Eh? No solo Sí, es sí. asesor financiero, sino que no se embichó nunca. Total. Así es. Toca madera, toca madera, toca madera. Así lo despedimos a Julián. Gracias, Juli. Gracias a ustedes. Bueno, Gracias, chicos. hacemos la pausa musical a Tucumana, señores. Ya venimos con mucho más. Hasta el mediodía estamos en la Tucumanidad hecha radio.